Bueno, ahí estamos con una palabra que ya desde el vamos genera algo positivo, que es la de alivio. Alivio. Alivio fiscal. Sí, dos palabras que juntas todavía generan mayor, ¿no? Alivio. Tiene que ver con un proyecto que lleva adelante justamente Sergio Massa en la Cámara de Diputados, que ya tuvo dictamen de comisión en el día de ayer y que esperan que el martes próximo sea aprobado en el recinto. ¿A quién va a aliviar, no? Va a aliviar a los monotributistas y a los trabajadores autónomos, que son gran cantidad de personas en la Argentina. Y estos cambios son muy importantes porque lo que van a tener en cuenta es el impacto de la inflación en la facturación de estas personas. Vamos a ver algunas plaquitas para entender concretamente por dónde vienen los cambios. Fíjate que hay una cantidad importante de monotributistas. En general uno habla por ahí del asalariado, de aquel que está en una situación por ahí medio precaria, que también es una realidad. Pero el monotributista dice, pará, no me dejen afuera, somos un montón. Mirá la cantidad de personas. Y mirá la cantidad que hay, 4,5 millones de personas que son monotributistas, 140.000, un poco más de 140.000 trabajadores autónomos. A todo este grupo está justamente apuntado este alivio fiscal. ¿Por qué? Porque justamente con una inflación tan alta se tiene en cuenta que estas personas seguramente están también aumentando su facturación, pero no porque estén facturando más, porque estén generando mayores ingresos, sino justamente por las actualizaciones producto de la inflación. Claro, facturan más, pero también tienen más egresos, ¿no? Es una regla, después te van a decir, sí, a mí me entra más dinero porque tengo que aumentar, pero se me va más dinero porque me aumenta. Tiene que ver con la inflación, no con que haya aumentado su caudal de trabajo y que no tiene que ver justamente con un aumento de la facturación de los ingresos en sí, sino con una actualización. Por un lado, se va a adelantar al 1 de julio la actualización anual del monotributo, que se hace los primeros de enero. De esta manera, adelantando al 1 de julio, lo que se va a tomar en cuenta es la suba del 29,1% en las prestaciones de ANSES. ¿Qué es esto? Justamente el porcentaje que utiliza ANSES para actualizar, por ejemplo, las jubilaciones y el resto de las prestaciones, que tiene que ver directamente con la inflación. Claro, por eso lo adelantan, que es un poquito lo que pasó con las paritarias, ¿no? Esto de adelantar, porque evidentemente nadie esperaba, y lógico, ¿cómo vas a esperar una inflación del 60, del 70% por año? Entonces, ese número, ese porcentaje obliga a replantear muchas cosas. Sí. Por ejemplo, adelantar paritarias, que es algo que ya lo hablamos. Y ahora esto también tiene que ver con porque eso. si se espera el resto del año, se va a acumular un número mucho más alto y un montón de personas van a saltar automáticamente de categoría, justamente por una facturación mayor, van a estar cambiando de escala y teniendo por este justamente asunto tener que tributar más. ¿Qué se va a hacer entonces? Se va a adelantar, si esto prospera, y así parece que va a serlo, porque tiene mayoría justamente oficialista este dictamen, se va a utilizar ese porcentaje, ese 29,1%, para subir las escalas de facturación. Es decir, para dar un ejemplo, por ejemplo, si yo hasta ahora en mi escala podía facturar hasta 100.000, voy a poder facturar hasta 129.000, ¿no? Claro. En esa escala. Sin pasar de categoría. Sin que esto me haga a mí tener que cambiar de Clave, categoría. porque esa es la clave. La idea es que si vos cambiás de categoría es porque te va mejor. Claro. Pero en este caso estás cambiando de categoría porque la inflación Producto te lleva hacia de la arriba. inflación, Claro, no es que te va mejor. Es lo que te queda entre lo que facturás y lo que después pones, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, pero no es lo mismo al momento de pagar el impuesto porque te metiste en otra categoría. Claro. Eso es lo que quieren acomodar. Eso es lo que cambia, que vas a poder facturar más con esta actualización, un 29,1% más, sin tener que aumentar las cuotas mensuales que pagas por el monotributo, es decir, porque no vas a tener que cambiar automáticamente de escala, no te vas a pasar a otra categoría. Y también hay un cambio que tiene que ver con la ganancia no imponible de los trabajadores autónomos, que también se actualiza, ¿no? Es ese mínimo a partir del cual se empieza a tributar. Acá también se va a tener en cuenta el impacto de la inflación y ese mínimo va a pasar de 505.129 pesos a 757.694 pesos. Una actualización importante y también nuevos profesionales. Este mínimo se eleva del 1,5 a 2,5%. Conclusión, el objetivo es que no tengas que tributar de más producto de la inflación. Que si uno tributa de más, eso sea porque uno está facturando más realmente, porque le aumentaron sus ingresos, no porque haya tenido que actualizarlos justamente por el impacto de la inflación. Claro, y eso desde el 1 de julio. Exactamente. Seguimos así.